Otro video más resolviendo un problema del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Saricu. Hoy resolveremos el problema 2.74, el cual nos dice lo siguiente. El circuito en la figura 2.134 es para controlar la velocidad de un motor, el cual consume las corrientes de 5 amperios, 3 amperios y 1 amperio cuando el interruptor está en velocidad alta, velocidad media y velocidad baja respectivamente. El motor puede ser modelado como una carga resistiva de 20 miliohms. Determina las caídas de voltaje en serie de las resistencias R1, R2 y R3. Aquí tenemos el circuito el cual conforma todo el sistema. Vemos que el interruptor está primeramente en la posición alta o la velocidad alta. También tenemos que tener en cuenta que el motor va a ser modelado como una resistencia que tiene un valor de 0.02. Entonces, una vez hecho esto, comenzamos con el procedimiento. Para el procedimiento vamos a tener tres situaciones. Eso depende de la posición en la que esté el interruptor. Vamos a comenzar con la posición donde el interruptor está en la posición high o en la velocidad alta. ¿Por qué? Porque cuando el interruptor está en la velocidad alta, únicamente desconocemos una resistencia. En cambio, si lo ponemos en la velocidad baja, vamos a tener tres incógnitas de las tres resistencias y no vamos a poder encontrar ningún valor. Por lo tanto, comenzamos en la posición high. Aquí tenemos el circuito de cómo queda el circuito cuando la posición está en high. ¿Y qué tenemos? Tenemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación y tenemos tres resistencias en serie. Entonces, la única variable que no tenemos es el valor de la resistencia R3. Con eso vamos a poder encontrar la resistencia R3 siguiendo las siguientes fórmulas. Principalmente utilizamos la fórmula del voltaje, donde el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Ahora esta fórmula la transformamos a los términos de nuestro problema y obtenemos lo siguiente. El voltaje total es igual a la corriente que consume el motor cuando está en la velocidad alta por la suma de las tres resistencias ya que están en serie, que es resistencia del fusible más resistencia del motor más la resistencia R3. Sustituyendo los datos obtenemos lo siguiente. 6 volts es igual a 5 amperios por la suma de 0.01 ohm más 0.02 ohms más la resistencia R3. Entonces lo que hacemos es pasar los 5 amperios a dividir a los 6 volts. Realizamos la suma de 0.01 ohms más 0.02 ohms y obtenemos lo siguiente. 6 volts sobre 5 amperios es igual a 0.03 ohms más R3. Entonces ahora realizamos la división de 6 volts entre amperios, entre 5 amperios y eso da 1.2 ohms. A eso le restamos los 0.03 ohms y eso va a dar como resultado la resistencia R3. Realizamos esa operación para finalmente obtener que la resistencia R3 es igual a 1.17 ohms y hemos encontrado nuestra primera respuesta. El siguiente caso es cuando el interruptor está en la velocidad media. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 4 resistencias en serie y nuestra fuente de alimentación. Como ya encontramos el valor de R3, ahora solo desconocemos R2. Entonces podemos aplicar el mismo procedimiento para encontrar el valor de R2. Utilizamos nuevamente la fórmula del voltaje es igual a la corriente por resistencia. Sustituimos o transformamos esta ecuación a los términos de nuestro problema. Entonces obtenemos que el voltaje total va a ser igual a la corriente que consume el motor cuando está en velocidad media más la suma de la resistencia fusible más la resistencia del motor más R3 más R2. Sustituimos los datos y obtenemos que 6 volts es igual a 3 amperios por la suma de 0.01 ohms más 0.02 ohms más 1.17 ohms más R2. Entonces los 3 amperios pasan a dividir a los 6 volts
Sumamos la resistencia y obtenemos 6 volts entre 3 amperios es igual a 1.2 ohms más R2. Entonces ahora los 1.2 ohms pasan del lado izquierdo de la ecuación. Al realizar la división de 6 entre 3 nos da 2 ohms. Entonces tenemos lo siguiente: 2 ohms menos 1.2 ohms es igual a la resistencia R2. Realizamos esta resta para obtener que el valor de la resistencia R2 es igual a 0.8 ohms, y esta es nuestra segunda respuesta. Finalmente veremos el caso cuando el interruptor está en low o en baja velocidad. En este caso ya se conectan las tres resistencias. Entonces ahora tenemos este nuevo circuito donde tenemos una fuente de alimentación y tenemos 5 resistencias en serie. Volvemos a utilizar la misma fórmula, la caracterizamos a el contexto de nuestro problema y obtenemos que el voltaje total va a ser igual a la corriente consumida cuando el motor gira de manera lenta por la resistencia, que es la suma de la resistencia del fusible más resistencia del motor más la resistencia R3 más R2 más R1. Sustituimos los datos y obtenemos 6 volts es igual a 3 amperios por la suma de 0.01 ohms más 0.02 ohms más 1.17 ohms más 0.8 ohms más la resistencia R1. Entonces los 3 amperios pasan a dividir a los 6 volts, sumamos las resistencias que se puedan sumar. La corriente es de 1 amperio, no es de 3 amperios. Entonces obtenemos lo siguiente: 6 volts entre 1 amperio es igual a 2 ohms más la resistencia R1. Realizamos la división de 6 volts entre 1 amperio, obtenemos como resultado 6 ohms. Los 2 amperios pasan del otro lado de la ecuación, pasan restando. Entonces obtenemos que 6 ohms menos 2 ohms es igual a la resistencia R1. Realizamos esa operación para obtener que la resistencia R1 es igual a 4 ohms. Y esta es nuestra tercera respuesta. Y de esta manera terminamos este problema 2.74.